Muy buenas tardes, querida familia. Una vez más, dándole gracias a Dios por darme la oportunidad de poder entrar a sus hogares a través de estos medios y que la palabra de Dios inunde el corazón de cada uno de nosotros en este día. Es el día que hizo el Señor para que nosotros nos gocemos y nos deleitemos en Él. Hoy es un día muy especial, como todos los sábados, en el que nos reunimos, nos congregamos en torno a la presencia y alrededor del Señor. Así es que hoy quiero que miremos algo muy especial y quiero hacerle una pregunta. ¿Está usted pasando por su Getsemaní? ¿Está usted pasando por su Getsemaní o ya se percató de que ya pasó esa crisis para usted? La Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 26, nos habla muy claro, y es que llegó Jesús a un lugar con sus discípulos que se llama Getsemaní, el huerto de Getsemaní. La palabra Getsemaní significa aceitunas prensadas, y de estas sale el aceite de olivas que sirve para sanar y también como combustible, para dar luz y como alimento. Todos tenemos nuestro Getsemaní. Todos y cada uno de nosotros pasamos por un Getsemaní, pero muchos nos quedamos amañados y nos quedamos viviendo permanentemente en ese Getsemaní. Y tú y yo estamos llamados a vencer, estamos llamados a salir de todas aquellas crisis cuando nosotros entendemos que el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante, derribando obstáculos, rompiendo puertas de hierro y de bronce, todo cerrojo, abriendo las puertas que el mundo nos ha cerrado y cerrando las puertas que el mundo nos está abriendo. Por eso la pregunta de hoy, que si usted está pasando o usted pasó por su Getsemaní. Por eso todos y cada uno de nosotros tenemos esa época, ese tiempo, ese lugar, ese momento de entrar en un Getsemaní para que podamos entender y aceptar el nuestro. Porque muchos de nosotros no aceptamos las circunstancias, aunque sean adversas a nuestra voluntad. Por lo general nos cargamos, criticamos a Dios y cuestionamos a Dios por las situaciones difíciles que podamos estar viviendo. En estos momentos muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Cuándo Dios va a terminar con esta pandemia? Esperen un momento, Dios lo va a terminar a través de cada uno de nosotros. Dios lo va a terminar a través de cada uno de nosotros cuando nosotros entendamos lo que dice la Biblia en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. No le demos la espalda al Señor. No demos la espalda ni cerremos los oídos a la voz de Dios. Esto es personal, esto no es del montón, esto no es de grupo, esto es de personas, esto es de una persona. Por eso, si usted está pasando por su Getsemaní, entienda hoy lo que el Señor padeció y sufrió. Entonces, si usted ha pasado por un Getsemaní, usted puede aceptar cada día esas cosas. Observe en este pasaje del libro de Mateo, del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, la noche que pasó Jesús allí antes de ir a la cruz. Si lo más cruel fue la cruz, créame que Jesucristo experimentó más crueldad cuando empezó a entrar al huerto de Getsemaní. Primero que todo, Jesús convidó a sus 12 discípulos. Dejó 9 en un lugar y le dijo, espérenme aquí en tanto que voy y oro, y se llevó 3 que estuviesen más cerca de él. Y luego le dijo, espérenme aquí en tanto que voy y oro. Tenía 2 grupos a espaldas de él para que lo acompañaran a orar. Y era un lugar donde él se los llevó confiando en que lo iban a respaldar. Y es lo mismo que puede usted de pronto pensar, que la gente que lo rodea a usted le obtiene porque usted espera que le respalden. Pero resulta que Jesús se levanta del huerto de Getsemaní y va a mirarlo y le dice, ¿no han podido velar 1 hora? Y se fue y siguió orando. Y después volvió la segunda vez y le dijo, ¿no han podido velar conmigo 1 hora? Velar y orar para que no entréis en tentación.
Porque a la verdad, querida familia, la Biblia dice que nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú y yo no oramos, si usted y yo no velamos, no oramos en oración, no ayunamos, no alabamos, no bendecimos a Dios, créame que viviremos en una constante Getsemaní. Getsemaní significa aceitunas prensadas. Es de donde sacan el aceite de oliva. Y allí estaba el Señor, y fue en el lugar donde el Señor sudaba, y su sudor era como gotas de sangre. Era la angustia, era la tristeza, era el dolor, era el miedo, era el no querer hacer las cosas como Dios le había llamado. Pero recuerde que el Señor es un Dios, es un Dios que no es hijo de hombre, que se arrepiente de lo que promete. Dios no es hombre que se arrepiente. Dios lo que promete lo cumple. ¿Cuántas promesas de las 3,000 y más que están en la Biblia Dios le ha hecho a usted? ¿Cuántas promesas usted ha recibido del Señor? ¿Y por qué no se ha pegado de esas promesas? Viva por esas promesas y verá que la gloria de Dios se derrama sobre su vida. No importa que usted esté pasando hoy por un Getsemaní. Ese Getsemaní es momentáneo, hasta que usted le permita a Dios salir de ese lugar. Que Dios lo saque de ese lugar, que Dios lo saque de esa situación, que Dios lo saque de esa crisis, que Dios lo saque de esa enfermedad, que Dios lo saque de ese gran problema en el que tú y el mundo y yo nos hemos metido. La Biblia, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, versículos del 36 al 39, hay algo muy especial y es lo que de pronto usted y yo no hemos entendido. Si Dios le dijo a Jesús, su hijo, que no, ¿por qué usted cree que Dios a usted nunca le va a decir que no? Dios siempre, cree usted y creo yo, que nos va a decir que sí. Si le dijo que no a Jesús, ¿por qué no nos va a decir que no a nosotros? Lo que pasa es que no hemos entendido y ni hemos aceptado la voluntad del Señor. Dice la Biblia así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿En quién más podía confiar el Señor que en sus discípulos? ¿En quién más podía pensar el Señor que no lo podían acompañar si eran sus discípulos? Discípulos que tiempos atrás le habían dicho: Señor, enséñanos a orar, porque habían visto la respuesta que Dios daba en Jesús y a través de Jesús por la oración que él hacía, porque permanecía en un cara a cara con el Padre, porque siempre que cualquier problema miraba hacia el Padre, fijaba su mirada al Padre. Entonces ellos le vieron hacer milagros, señales, prodigios, y por eso le decían: Señor, enséñanos a orar. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, escuche la oración que le hace Jesús al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Que lo haga otro. Si te place, si eres, hazlo con otro, mas no conmigo. Pero Señor, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú y como tú lo has dicho, como tú lo has propuesto. El Señor le prometió que Él iba a ir a la cruz, que Él iba a salvar el mundo de sus pecados, de la muerte eterna. Esa fue la promesa que Dios le hizo. Y Dios a usted también le ha hecho muchas promesas. Y como Dios a usted le ha hecho muchas promesas, de pronto está pensando que Dios a usted no le va a decir que no. Ahora, ¿ha adquirido usted un gran compromiso con el Señor?
Le dice el versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. No habéis podido velar conmigo y una hora. Señales de que el Señor confiaba en Pedro. Por algo lo llamó. Por algo le dijo: ven, sígueme, te haré pescadores de hombre. Porque eres un pescador de peces, te voy a hacer pescadores de hombre. Y sobre ti edificaré mi iglesia. Ya tu nombre no se va a llamar más Simón, sino Pedro, que significa roca, significa fortaleza. Le puso eso porque confiaba en él. Pero Pedro un día le dijo: Señor, que esto no te acontezca, porque si es posible, mi vida pongo por ti. Y no pudo orar. No podía orar siquiera una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es lo que le dice el Señor. La carne es débil. Y mientras yo no oro, mientras yo no estudio, ni leo, ni escudriño la palabra del Señor, muy esporádicamente y casi nunca voy al manual de vida, al manual que Dios nos dejó. Soy una persona que fácilmente voy a entrar en tentaciones, porque el enemigo está allá a la puerta. El enemigo está ahí rondando a ver que yo le dé la oportunidad. Cuando yo bajo mis ojos del cielo, cuando bajo mi mirada de las manos del Señor, lo más probable es que el enemigo me pone las cosas en bandejita de plata. Pero el Señor le dice a Pedro: Pedro, no has podido velar conmigo ni una hora. Ese que le había dicho días antes que su vida podría por él. Getsemaní es el lugar donde tus oraciones no han sido respondidas como te gustaría. El Getsemaní tuyo es el lugar donde tus oraciones no han sido respondidas. Y quizás cuántas oraciones has hecho tú y Dios no te las ha respondido. Ese es el Getsemaní. Confía en el Señor, espera en el Señor y verá. Dios sabe y entiende cómo te puedes estar sintiendo tú. Dios sabe y entiende cómo nos podemos estar sintiendo nosotros. Por eso es que Dios tiene un mejor plan para ti. Dios tiene un mejor plan para cada uno de nosotros. Getsemaní es donde las personas más cercanas no nos pueden ayudar. El Getsemaní tuyo es el lugar donde las personas más cercanas no te pueden ayudar, ni te quieren ayudar. No te ayudan, no quieren llevar la carga contigo, porque eso pasó con el Señor y sus 12. Y más con Pedro, que fue el que le dijo: no has podido velar conmigo una hora. Y así, cuando tú confías en el hombre, dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre. Confía en el Señor. Espera en Él y Él hará. Getsemaní es donde las personas más cercanas no te pueden ayudar, como los discípulos de Cristo. Orarán por ti durante un tiempo, pero luego se cansarán y lo dejarán, y ahí te quedarás orando solo y tendrás que seguir adelante tú solo. Porque esto es personal. Eres tú el que tienes que seguir. No esperes que otro siga por ti. No dejes de buscar la forma ni el momento de pedir oración, de que te ayuden a orar, pero ora tú. El más obligado a orar eres tú mismo, es usted misma. Getsemaní es donde sientes el peso de la voluntad de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de la carga de la palabra del Señor. Hablaron de la carga de lo duro que era la palabra del Señor. Lucas nos dice que en Getsemaní Jesús estaba lleno de angustia y que su sudor era como gotas, grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Ese era el momento de Jesús, el momento más angustiante para él, el momento más difícil, porque sabía lo que a él le esperaba, a pesar de que él sabía a lo que él había venido. Y lo normal fue que se acercó al Señor y no dejó nada, y aún así fue a la cruz, porque eso le dijo Dios: no,
no voy a pasar esta copa, tú vas a la cruz, porque ya te lo prometí. Así como Dios en su infinita misericordia le dijo a David que se sentaría un hijo en el trono que él iba a dejar, Dios lo cumplió. Dios cumplió la promesa en Jesús de ir a la cruz. Por mucho que Jesús, siendo su hijo, quisiese que su Padre Dios se arrepintiese, Dios no lo podía hacer porque ya Dios lo había prometido. Dios no se va a arrepentir de las promesas que te ha hecho. Dios no va a dar al traste ni se ha olvidado de las promesas que Él te ha hecho a ti. Espere en el Señor, el tiempo es de Dios. Acuérdese de lo que dice el libro de Habacuc. Aunque la visión tardare por un tiempo, no tardará, espérala, pronto vendrá. El tiempo es de Dios y el tiempo que Dios quiso preparar a Jesús fue llevándolo al huerto de Getsemaní. Allí empezó a recibir parte de lo que él iba a vivir en la cruz. Y aún estando en la cruz le dijo, ¿por qué me has abandonado? Dios no lo había abandonado. Esa era la promesa que Dios le había hecho a él de llevarlo a la cruz. ¿Cuál es la promesa primordial que Dios te ha hecho a ti? Deja que Dios la va a cumplir. No te angusties, no tengas miedo, no tengas temor, que Dios es un Dios que cumple. Dios no se complace en los insensatos. Dios es el Dios que si promete, lo va a cumplir. ¿Cuándo? En el tiempo, y a lo mejor cuando tú y yo menos lo esperamos. Familia, qué bueno alabar y bendecir al Señor. Qué bueno alabar y bendecir al Señor. Por eso es que usted y yo en esta noche tenemos que orar. Tenemos que darle gracias al Señor por cualquier dificultad que podamos estar pasando o podamos estar viviendo. Dios es bueno. Dios es grande, Dios es poderoso y Dios es maravilloso. Simplemente vive por las promesas que el Señor te ha hecho y la verás cumplida. Porque Dios necesita hombres con un corazón dispuesto a creer, a confiar y a esperar en el Señor. Y tú estás ahí en esa lista. Por eso te invito en esta noche a que le demos gracias a Dios. Aquí donde tú estás, hagas una oración. Levantes tus manos al cielo. Y junto con tu familia, si estás con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu yerna, con tu nuera, con tu yerno, con el que estés en estos momentos, yo les invito a que inclinemos el rostro, a que hagamos una oración al Señor. Así como el Señor le pedía a Pedro y a sus discípulos que oraran con Él, yo le invito a usted que oren conmigo en esta noche, para que le demos gracias al Señor. Que este tiempo de diciembre sea un tiempo de darle gracias a Dios en todo, porque Dios es bueno. La voluntad de Dios, créame familia, dice la Biblia, que es agradable y es perfecta. Dios, te damos muchas gracias por este día, te alabamos y te bendecimos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos bendigas, Papito Santo, que derrames de tu amor y tu misericordia. Permítenos hoy, Señor de la gloria, abrir el corazón para que tú, bendito Dios, nos permitas vivir quieta y reposadamente. Ayúdanos, Señor. Abre los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunden. Derrama bendición hasta que sobreabunden, Señor. Extiende tu mano maravillosa y tu mano sanadora sobre la vida de los que estén enfermos. Libera a los que estén oprimidos, Señor. Provee y sustenta aquel, oh Dios menesteroso, aquel que en su hogar no hay, Señor. Abre los cielos y derrama bendición. Bendice al dador alegre. Bendice la vida y la persona y el hogar de aquellos, Dios, que disponen su corazón para devolverte a ti lo que a ti te pertenece, Señor. Que la gloria tuya se derrame sobre sus vidas, para que en sus casas no escasee la harina, no mengue el aceite, y que la provisión tuya para ellos sea abundante y sea permanente. Bendice la alacena, bendice la artesa de amasar, bendice el granero, la canasta, y bendice su nevera. Benditos son en el entrar y en el salir, benditos en el acostar, en el reposar y en el levantar. Benditos son con toda bendición que viene de lo alto. Que la gloria de Dios se derrame con poder y que la gracia del Señor les acompañe donde quiera que vayan. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Dios les bendiga.